El Supremo ha condenado a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras, y a penas de hasta 12 años a Carme Forcadell, los Yourdis, y a 5 exconsellers por sedición y malversación en el procés, en tanto que ha absuelto de malversación a los 3 acusados en libertad, que no irán a prisión. Pedro Sánchez ha afirmado que no habrá indultos. Está dispuesto al diálogo, pero nunca a hablar de independencia. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. La Constitución española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político. Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia, y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. En nombre del Gobierno quiero reconocer la labor independiente del Tribunal Supremo, que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones, dando un ejemplo de autonomía y transparencia, de garantías y de profesionalidad, demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro poder judicial. La sentencia del Tribunal Supremo es el resultado del Estado social y democrático de derecho de España, que los ciudadanos pusimos en pie hace más de 4 décadas gracias a la Constitución española. Y hay que recordar que uno de los lugares donde más apoyo encontró mediante su voto esa Constitución, la Constitución que nos ampara a todos, fue en Cataluña. Una Constitución que puso fin a la dictadura franquista, una Constitución que nos permitió integrarnos en la Unión Europea, una Constitución, en definitiva, que logró en un tiempo récord, en poco más de 40 años, que España hoy sea una de las mejores democracias del mundo. Nuestra Constitución recoge 3 principios que a mí me gustaría subrayar en esta declaración. El primero de ellos es la igualdad entre ciudadanos, en el cumplimiento de la ley y, por tanto, en la respuesta a sus obligaciones y en el disfrute de derechos y libertades, vivan en el lugar que vivan. En segundo lugar, la diversidad territorial. La diversidad territorial. La unidad de España se asienta en el reconocimiento de nuestra rica diversidad, que se refleja en un alto grado de autogobierno por parte de las comunidades autónomas. El nivel de autogobierno en Cataluña, como el del conjunto de gobiernos autonómicos en nuestro país, es de los más elevados del mundo. Y, en tercer lugar, como cualquier constitución democrática del mundo, homologable a la Constitución española, la inviolabilidad de la integridad territorial y la defensa de la soberanía nacional. La vulneración de estos 3 principios democráticos está en la base de las acciones que han sido sancionadas en la sentencia del Tribunal Supremo. Primero, se han ignorado los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña y se ha originado con ello una fractura de la convivencia dentro de la sociedad catalana. En segundo lugar, el autogobierno catalán se reconoce y se expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ese estatuto fue atropellado y quebrantado unilateralmente por el independentismo catalán. Y, en tercer lugar, la integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados, y con ello fueron atacados también los derechos y las libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la nación española. Una vez dictada y publicada la sentencia, se abre una etapa nueva. En los próximos días, el Gobierno de España, que cuenta, y quiero además recordarlo, con todas las atribuciones que la legalidad le corresponde, se mantendrá atento y garantizará la convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad democrática. Lo haremos, como siempre hemos dicho, con firmeza democrática, con proporcionalidad y desde la unidad. Firmeza democrática significa aplicar la legalidad, sin excluir ninguna posibilidad de las que el ordenamiento jurídico vigente le otorga. En segundo lugar, con proporcionalidad, respondiendo con prudencia y con serenidad a las transgresiones que puedan cometerse. Y con unidad, contando, y eso es lo que espero,
con la cooperación leal de todas las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución para actuar con una sola voz. Más allá de la reacción inmediata a la sentencia, que sin duda alguna va a ser diversa porque es diversa la sociedad catalana y también el conjunto de la sociedad española, el Gobierno siempre contribuirá a facilitar el reencuentro de la sociedad catalana fracturada hoy por el independentismo. Cataluña, lo hemos dicho muchas veces, tiene que dialogar con Cataluña. Es la convivencia en Cataluña lo que está en juego, no la integridad territorial de nuestro país. La Generalitat de Cataluña y el Parlament de Cataluña deben asumir esa responsabilidad. La responsabilidad de representar a todos y cada uno de los catalanes, de gobernar para todos y cada uno de los catalanes, no para una minoría afín a las tesis independentistas. Si así lo hacen, sí que les quiero trasladar que encontrarán al Gobierno de España dispuesto a contribuir al diálogo dentro de la legalidad constitucional. Hoy concluye un proceso judicial ejemplar, pero a la vez hoy se confirma el naufragio de un proyecto político, de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional. Deja tras de sí solo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña. A partir de hoy, si dejamos de lado los extremismos, podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta de la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña. Una etapa en la que la Cataluña moderna, plural, tolerante, acceda a la posición destacada que le corresponde por derecho y por historia dentro de España, contribuyendo todos juntos al fortalecimiento de esa patria común del siglo XXI que es Europa. Quiero terminar esta declaración justamente apostando por Europa como futuro compartido, precisamente el proyecto donde la sociedad catalana y también el conjunto de la sociedad española se encuentran y se reconocen. Nuestro tiempo tiene desafíos que exigen compartir soberanías, no trocearlas. Y Europa es el espacio común en el que vamos a responder a esos desafíos del siglo XXI. La transformación de nuestra economía y nuestras sociedades que provoca, por ejemplo, la revolución digital, la salvaguarda de derechos sociales y de libertades que configuran nuestro modelo de convivencia, la respuesta al cambio climático, tienen dimensión global y solo pueden afrontarse en el seno de un proyecto supranacional que en nuestro caso es la Unión Europea. En los tiempos en los que demandamos una defensa común europea, una política exterior unitaria, una política migratoria compartida, un seguro de desempleo común, luchar contra los paraísos fiscales, instalación de un salario mínimo interprofesional europeo, una integración financiera, una armonización fiscal y otras muchas cuestiones vinculadas con las exigencias medioambientales o la lucha contra el terrorismo internacional, carece de sentido caminar en sentido inverso. Quedan, en definitiva, algunos días en los que vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva. Y en esa etapa nueva, el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo y la regla solamente puede ser la ley, la Constitución española. Muchas gracias. Y si les parece, paso a hacer algún apunte también en inglés para la prensa internacional. Bien, comienzo. The government of Spain respects and abides by the decision of the Spanish Supreme Court, which puts an end to a judicial procedure meeting all requirements of due process, transparency, and separation of powers. Nobody is above the law. Nobody is above the law. In a democracy like Spain, nobody is subject to trial for his or her ideas or politics, but rather for criminal conduct as provided by the law. The Spanish Constitution is based on three key principles relevant to this case. First, equality before the law. Second, a right to self-government by autonomous communities amongst the most far-reaching in the world. And finally, the preservation of our national sovereignty and territorial integrity. The Catalan pro-independence movement has tried to subvert all those principles, creating a fracture within the Catalan society, refusing to recognize the majority who oppose independence, depriving that Catalans who do not support them and all the Spaniards of their rights, unilaterally breaching our democratic constitution and the regional constitution, which are the sources of Catalan self-government.
The government of Spain will work in the coming days to guarantee the public order and protect our democratic laws, as it has always done, responding proportionally to any violations of the law and building on the unity of all political parties engaged in the defense of our Constitution. Beyond the initial reaction to the decision, the government will continue to work to repair the fractures created by the separatist movement in a diverse society such as the Catalan society. Catalonia must enter into a dialogue with Catalonia. The Catalan government and parliament must govern for all Catalans, not just a minority. Today's decision confirms the defeat of a movement that failed to gain internal support and international recognition. Following the Supreme Court decision, we need to turn the page based on peaceful coexistence in Catalonia through dialogue within the boundaries of the law and the Spanish Constitution. If extremists are set aside, we can start a new chapter for a modern, plural, and tolerant Catalonia taking its rightful place in Spain and contributing together to a stronger Europe. The challenges of our time call for shared sovereignties within the European Union, not for tearing them into pieces. We won't walk in the opposite direction. Muchas gracias.